DNF Rino Media presenta Caminos, el sendero que cada cual elige. El grupo, okay. Mira, macho, cuando yo giré para esa mesa, que vi a Lina Gainza, los ojos. Quédate, la gente no quiere creer. Yo no sé por qué las mujeres a veces son tan descreídas. Lo que uno ve en los ojos de una mujer. Otra propuesta para el disfrute de nuestros seguidores. Algunas veces trabajando tomo una línea de whisky para toda la noche. Y es para aclarar la vez y para sentirme... Yo probé el whisky una vez. Una nueva opción. DNF Rino Media para toda la familia. Cada cual decide su camino. Cada quien decide hacer lo que quiera y puedo estar o no de acuerdo con sus ideas o sus decisiones. Pero aún así, todo el mundo tiene derecho a expresar y hacer valer su historia. ¿Qué te puedo decir? Elige tu propio camino. Ulises, yo que te conozco bien, bastante, como dice la canción, tú te dedicas con mucho esfuerzo a que el público se sienta feliz, se sienta positivo. Ese es tu hacer, tu crear, tu manera de enfocar las cosas. ¿Qué sientes cuando después de mover tantos parámetros, tantos resortes, alguien te dice un no? Cuando nosotros los artistas generalmente decimos sí. Para empezar, en la premisa hay un pequeño detalle. No siempre yo trabajo para que el público se sienta feliz. O esa sería mi mayor preocupación final. Pero yo muchas veces hago mi trabajo para transgredir. El humor es una llavecita para moverle el suelo a la gente. El humor está contra la ética, contra la moral, contra las ideas religiosas, contra los tabúes, contra los gobiernos, contra las costumbres. El humor lo que hace es moverle el piso a todo eso. O debía hacerlo. Tú estás delante de un auditorio y el auditorio no es homogéneo. O sea, hay gente que el mismo chiste, hay gente que lo interpreta de una manera, hay gente que lo interpreta de otra. Esa es diversidad. O sea, las personas sienten diferente con respecto a eso. En fin, si le mueve más el piso a una persona que a otra, igual me siento dichoso. Ese termómetro que tienes que tener contigo, desde luego, porque yo siento que el humor en general lo interpreto como que tiene estilos, tiene recursos, hay muchas maneras de hacerlo. Pero siento, precisamente es lo que te quería preguntar, ¿te has visto en la necesidad de cambiar, digamos, la presión o tu agudeza en dependencia del público? ¿Has salido con una expectativa y te has llevado otra? Sí, eso siempre pasa. O tengo que darle más a la llave o tengo que quitarle más a la llave. Tú vas midiendo. En los primeros minutos vas tanteando. De la misma forma que tanteas a las personas, los individuos que tienes delante de ti, vas tanteando el colectivo. Y vas... es lindo. Vas haciendo tu camino. Sí, vas haciendo tu camino. A veces te das cuenta que lo que tenías pensado para una noche o para un lugar no es lo que va a funcionar. Eso sucede, in situ, ahí en el lugar, en el momento que estás haciendo la presentación. Sí, claro que sucede. En el mismo momento, ahí, cuando estás hablando. Lo que estás procesando tú frente al público y el público está recibiendo mientras tú hablas. Tú estás hablando algo, pero tu mente está ya procesando lo que viene dentro de... Es un estado mental raro en el que te mantienes chispeante para afuera y observador para adentro. Tienes que estar... Como decía el viejo mío, tiene que estar la gila con el público porque se te va de las manos.
viendo. Mamita, un besito en la orejita, me ven. Tienes que ir tanteando a la gente. Cuando hago lugares nocturnos, sucede además la otra cosa, y es que tienes que tantear a las personas, a los individuos. Está el tipo que acepta que tú te acerques a su mesa y converses con él, y está en la persona que no quiere que te portes a 2 metros porque o estás pegando tarro o estás... Eso se percibe, sí, desde el escenario. Ya son 30 años de picha, vertigo, entonces eso hace oficio. Hay muchos tipos de renegados. Yo una vez me advirtieron que en el público había una persona que estaba de pase de prisión, una persona agresiva, y además la persona, el individuo que lo cuidaba estaba a 3 metros y él estaba sentado con su esposa. Y cuando me lo dijeron al principio me asusté mucho, pero luego me di cuenta que era un tipo que quería divertirse. Llegué a sentarme en la pierna de su pareja. Sí. Y el hombre feliz. Muchos dicen que el humor es para inteligentes. Quiero hablar de esto porque siempre siento, hace un momento te mencionaba de que hay diferentes estilos, diferentes cosas, pero yo me doy cuenta que a veces hay una manera de hacer humor mucho más profunda, mucho más aguda. Siempre recurro a Lelutier, ¿verdad? Y digo, caramba, ¿cómo es que la gente se ríe, se llena el estadio, se llena el espectáculo con estos maestros, igual que con esta persona que está haciendo un humor completamente diferente a eso que pasó ahí? Hay una dualidad, y esa duda yo siempre la tengo. Es que el diapasón de la gente es más grande, no sé si me explico. Mira, depende de la sociedad, depende de las personas, depende de el país. El Lelutier es un tipo de humor, y hablo de Lelutier para ejemplificar. Ese tipo de humor inteligente, ese tipo siempre va a tener un público que es de gente culta, de gente que entiende de sutileza, de gente que se divierte con esas cosas. Y de la misma manera siempre va a haber un público para el otro tipo de humor que es más simple, que es más atracán, que es más de burla. Ya vemos el líder. Sí, de que, Cuando la sociedad se deteriora económicamente, la gente empieza a pasar trabajo, disminuye su horizonte espiritual. La gente empieza a no tratar de encontrar la belleza y la poesía de la vida, sino a tratar de encontrar el plato de comida de esta noche. Y entonces el nivel espiritual de las personas decrece y no se divierte lo mismo con el humor intelectual que con el humor más simple. No quiero demeritar el humor más simple, que hay mucha gente que le gusta y hay mucha gente que lo hace. ¿Qué nivel cultural tiene el humorista y qué nivel cultural tiene el público? El nivel cultural no es los grados que tú hayas aprobado, el nivel cultural es tu horizonte intelectual completo. O sea, que tú has estudiado, que te has leído, que has visto en obras de teatro, cuáles son tus experiencias intelectuales que te hacen más rico o menos rico. ¿Ok? Entonces, cuando la sociedad se deprime tanto económicamente, la gente no lucha por satisfacer sus espiritualidades y sus necesidades intelectuales, sino más bien de satisfacer lo más perentorio, que es el fa, que es la jabón y no sé qué. Y entonces cuando sales al lugar nocturno te encuentras que la persona que está sentada ahí está obviada por su vida material y lo que quiere es cualquier cosa que lo saque de eso. Y entonces no puedes andar en sutileza. Claro, no puede ser muy inteligente esa hora, la cosa muy intelectual. Puede andar con sutileza. Es más primario. Es mucho más primario. Yo quiero tratar de llevar esto un poco a la parte personal, Ulises, porque siempre en los humoristas resulta que la gente ve, digamos, el resultado. Asocia a Ulises al espectáculo, a la risa, a Ulises con sus personajes, magistralmente interpretado de luego, y
con todo el respeto que siempre siento por ti y toda la admiración que tú sabes que tengo. Pero hay un Ulises que se levanta en la mañana, que convive, que tiene que resolver una tubería o que tiene que resolver esto o aquello, no sé. ¿Cuál es el proceso que tú utilizas para un problema convertirlo finalmente en una comedia? Yo tengo ejemplos tuyos fantásticos, pero quiero que me lo digas tú. A ver, me he dado cuenta después de viejo que las conversaciones familiares y de amigos cercanos son importantes para crear humor. ¿Por qué? Porque entonces, cuando tú empiezas a explicar tu óptica a esa persona, empiezas, en el buen sentido de la palabra, a exagerarlo humorísticamente para transmitirle a esa persona tus sentimientos más que el hecho en sí. Y entonces empiezan a aparecer los chistes. Empiezas a aflorar una serie de ideas que después se van consolidando y van formando un tema alrededor del cual tú hablas con varias personas y vas conformando un tema, una cosa completa. Aunque te esté saliendo, digamos, del guión o algo de eso. Depende mucho de la necesidad de brillar. Si tú tienes un interlocutor que no te interesa que te vea brillante, tú sencillamente le dices, chico, no hay guagua, y se acabó. Pero cuando tú tienes un interlocutor con el que te interesa brillar, empiezas a florear alrededor del tema y te empiezan a saltar como digo yo, los enanitos malos y empiezas a crear. ¿Tú sabes dónde yo llego? Con un texto a medio hacer y salgo con un texto completo en un auditorio universitario, por ejemplo. Y empiezo a florear acerca de eso. Y la gente misma, o sea, sientes la necesidad. El humorista, de alguna manera, es eso. A mí me da pena, tú sabes, ¿no? Sí, yo lo sé. Yo sí lo sé, porque yo he trabajado contigo y me he dado... Sabes que siento mucho respeto por eso. Y siempre digo que como actor creo más en la situación que en las condiciones que tendría yo como para hacer un stand-up comedy, por ejemplo. Y hay gente que tiene muchas condiciones para eso, que no se tiran cuando las cosas son dudosas, cuando los textos no son buenos, cuando las situaciones no son, pero que cuando existen, se lanzan sin miedo. Es una locura lo que hacen. Ulises, siempre he tenido una duda y esto tú puedes decir. Sí, son mías. ¿Eh? Las orejas son mías. No. De las orejas vamos a hablar después. Los de mis orejas, tranquilas, esas orejas son mías también, yo las adoro. No. A ver, ¿cuál es el parentesco o la afiliación o dónde se fusiona tu historia con la de Leopoldo Fernández? No existe. Hubo 2 puntos. Uno, cuando estaba estudiando en la universidad, tengo un amigo que se llama Cristian Hernández, que está viviendo en West Palm Beach. Él era radioaficionado y teníamos un equipo de estudio. Íbamos a su casa, pero a las 9 de la mañana, yo le decía, para el estudio y vamos a oír a la tremenda corte en La Voz de la América. Eso sucedió estando yo en la universidad. De alguna manera yo me familiaricé con la forma en la que hablaba Leopoldo Fernández. Y años después, graduado ya de la universidad, incluso habiendo hecho Sabadazo, tiempo después de eso, que empiezo a hacer stand-up en lugares de La Habana, que me paraba y empezaba a hablar y no sé qué. Y había, por ejemplo, un mexicano, un puertorriqueño, un colombiano. Sí. Me decían, ¿tú eres familia de Leopoldo? Y yo decía, ¿por qué? Y es que hablas igual que Leopoldo. Y empecé entonces el interés artístico, intelectual con Leopoldo, con la tremenda corte, con todo lo que hubo alrededor de eso, y me quedé maravillado. Ahí fue que surgió lo de Jura decir la verdad. Porque Albert, 60 años después, casi 70, de radiado originalmente ese programa, sí, sigue transmitiéndose en varios países.
es el único producto radiofónico de habla hispana y creo yo del mundo entero. Exacto. En que eso sucede. Pero además tú le preguntas a cualquier persona en México, en Costa Rica, cómo habla un cubano y empiezan a imitar a Leopoldo Fernández. Recursos. O sea, no, es un sello de identidad solo nacional. Checo. Óigame, señora, pero ¿hasta cuándo va a estar esto así? Sí. Te hablan igual que Leopoldo Fernández. Y entonces eso lo convierte en un símbolo cultural. Y para mí eso era... A eso había que hablar de eso. Había muchas generaciones en Cuba que ni siquiera habían oído hablar de la tremenda cosa. No tienen la menor idea. Bueno, recordarás que existe una carta, en este caso estamos hablando de Leopoldo Fernández, pero recuerdas que había como un escrito que hablaba de que generacionalmente, por ejemplo, Germán Pinelli no existía. No existía Enrique Santisteban, no existía una cantidad de gente que no hay cómo. Lo malo que tiene la televisión es, y no sucede en Cuba, sucede en todos lados del mundo. La televisión se sigue haciendo y la televisión va olvidando. La televisión va creando nuevo para vender nuevo. No es para todo el mundo. La televisión es un monstruo fatal. Una pregunta que tengo siempre en mente, ese momento, el primer momento, Ulises, el primer momento donde profesionalmente tuviste que aparecer en un espectáculo frente al público, tú solo. Mi primera aparición fue ante 5,000 espectadores cada noche de fin de semana en el Carlos Marx. Ok, pero un primer día. Por supuesto que me acuerdo, era un espectáculo que hacíamos la seña, el Conjunto Nacional de Espectáculos. ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Por Dios! ¿Y Dios qué tiene que ver con eso, caballero? Un grupo de la universidad, el grupo que yo dirigía en la CUJAE, y yo hacía un monólogo. Lo que sucede en mi caso es que yo tuve todo un preparativo anterior a eso. Yo me fui parando en escenarios y escenarios y escenarios y escenarios y escenarios hasta que llegué a ese escenario. Yo tenía una especie de background. ¿Sabías que ese momento iba a llegar? Estaba desesperado por llegar. Estaba loco porque llegara ese momento. Déjame decirte que las más grandes emociones de mi vida han sido en ese escenario. Yo sé, yo he sido parte de eso. Y tú has sido parte de eso. Yo he sido parte de eso. Realmente impresionante. Un teatro muy grande. Imagínate tú, cuando tú estás en un auditorio de 30 personas y los 30 se ríen a pulmón, es un choque. Se siente, eso se siente. Sí. Corporalmente tú sientes eso y vibra. Ahora imagínate tú lo que son 5,000 personas, 4,700, no sé cuál. Igual que los 3 primeros minutos en el escenario, ¿te parece que? ¿Qué pasa con él? Es a lo que me refiero. Ese momento, la gente en el público está esperando apagado por verte, es algo impresionante. Voy a tener la oportunidad de ver a fulano. Yo aprendí en ese mismo escenario que para entrar tienes que buscar un chiste. No para dentro de medio minuto, ni para dentro de 3 minutos. En tu entrada, lo mejor que haces en un escenario como en Carlos Marx es entrar con un chiste. O de espalda y que se te esté cayendo el pantalón, o tropezando porque no sé, tienes que inventar algo para que la primera risa venga con el primer paso tuyo en el escenario, porque si eso demora 20 segundos, te puede dar un infarto. Un infarto cardíaco. En ese escenario. Yo lo sé. Eso es una locura. Eso es una locura. Yo lo sé. Y lo he vivido. He tenido la suerte, gracias a ti, en el caso de... he sido dirigido por ti, claro está. Déjame decirte una cosa, jura decir la verdad, sigue siendo hoy en día el producto, el elenco que más ha entrado dinero en el Carlos Marx. Cuando yo tengo una primera lectura sobre tu físico, sobre tu persona, sobre tú como gente, me produce una satisfacción por tu simpatía, pero siempre siento como que hay un tono de que no te creo mucho, o sea, como que te estás burlando. ¿Cómo lograste tú, por ejemplo, que tu esposa
te creyera. Yo debo tener algo en la mirada que la gente no sabe si yo estoy hablando en serio. Sí, O me estoy, sabe, o estoy vacilando a la persona. Esa parte. Yo, en el caso específico de mi esposa, No pensó que tú le empezaste a enamorar y se estará burlando de mí o qué. no, lo que pasa es que ya yo tenía cierta experiencia con demasiadas frustraciones anteriores. Así. Y entonces logré una especie de beta dramática, no cómica, sino dramática. ¿Cómo? Y entonces había unos apagones puñeteros en La Habana, eso fue en el año 94, digo 94. Pues yo estaba en Sabadazo en ese momento. Yo hacía de martes a domingo, hacía unas funciones en Mesón de la Chorrera. Yo iba en bicicleta desde Santo Suárez hasta el Mesón de la Chorrera y regresaba luego a las 3 de la mañana cuando se acababa todo aquello. Y aquello era una locura. Una de las noches mi hermana cumplía años y me dijo que quería ir con su novio, pero que su novio vivía en el mismo edificio donde vivía una muchacha que también estudiaba arquitectura como mi hermana, Claro. pero que era mayor que mi hermana, y que ellos eran todos muy amigos, y entonces ella quería Ir también. ir también. Entonces yo le dije a mi hermana, mira, llévala, tranquila, no hay problema. Si tú ves que en algún momento yo te hago así, por favor, cuando yo termine de actuar, recoge los cheles Y y desapareció. llévate a todo el mundo. Ok. Y cuando, o sea, yo paso por el edificio del novio de mi hermana, recojo a mi hermana, el novio, puesto en bicicleta. Pero todo el mundo la misma bicicleta. No, cada cual en su Ok. bicicleta. Y entonces salimos, yo estaba a oscura, no se veía nada, yo loco por verle la cara y el cuerpo a la muchacha que... La supuesta. Sí, claro, ajá, arquitecta. pero no podía ver ni cara. Y entonces llegamos hasta el Mesón de la Chorrera, que sí había luz porque era el liberal y no sé qué. Y cuando... Pues sí, yo tenía que arreglar primero la mesa, o sea, yo me separaba del grupo para arreglar la mesa y no sé qué, decirle a la gente que se metiera, no sé qué sé yo, y luego regresaba al grupo, Ok. y miraba, mija, macho, cuando yo viré para esa mesa, que vi a Lina Gainza, los ojos. Quédate. La gente no quiere creer. Yo no sé por qué las mujeres a veces son tan descreídas. Lo que uno ve en los ojos de una mujer. Esta era Lina, esa era yo, y esta era mi hermana. Me miraba así, me hacía así. Sí, yo le decía así. Y mi hermana pasó todo el espectáculo Sí, así. haciéndome así. Sabía, era una tortilla. Y yo muerto de la risa. Bueno, déjame decirte que después de esa noche, yo llevé 9 o 10 noches seguidas a Lina a ese mismo lugar a convencerla. Y terminábamos hablando muchas horas en el malecón habanero. Y déjame decirte una cosa, a los 6 meses nos estábamos casando y llevamos 25 años de casados. Yo sé que es un gran matrimonio y sé que además Alina es una persona espectacular, maravillosa, es una persona inigualable, la verdad. He vivido momentos donde Alina ha estado en función de todos nosotros los actores y ha estado con nosotros y podría Ella se implica mucho. es una persona, sí se involucra de una manera tremenda. ¿Cómo es posible que el personaje ese de Chivichana o de la vieja que tú haces o el otro personaje que tú haces que están en tu cabeza las 24 horas al día porque eres un creador? ¿Qué pasa con esos personajes cuando te toca la realidad, un conflicto en la casa, una discusión? Yo no sé qué pensaría el público si te viera a ti discutiendo, digamos, con Alina. Un ejemplo, a Ulises. ¿Verían a Ulises o verían a ese personaje? No tiene ninguna gracia que yo me ría de un problema mío si no me toca tanto. No tiene ninguna gracia que a mí no me duela y me ría de eso. La gracia está en que me hiere profundamente y a pesar de eso yo haga el chiste. Yo soy una persona normal. En la casa soy el tipo más normalito que pueda haber. Incluso en las conversaciones familiares no me gusta
destacar o ser la primera voz. Yo soy un tipo bien corriente en la familia. Mucha gente piensa que yo bebo, no bebo gota. No bebes tampoco. No bebo. Yo no bebo. No bebo. Yo cuando tomo, que es en la intimidad de mi hogar generalmente, algunas veces trabajando tomo una línea de whisky para toda la noche. Y es para aclarar la vez y para sentirme... Yo probé el whisky una vez. Pues como me lo dices, Una vez lo probé. ya sé lo que pasó. Lo probé. Increíble. Quiero que me hables de tu canal de YouTube. Oye, bien. Quise probarme que había aprendido durante 30 años de mi negocio. O sea, quise probarme que había observado bien a los luminotécnicos, quise probarme que había observado bien a los camarógrafos, quise probarme que podía hacer música, quise probarme que podía... Todo lo que había aprendido. Todo lo que había aprendido durante 30 años de trabajo. Y entonces decidí hacer con una cámara y muchos deseos un canal de YouTube en el que hasta ahora, un año de trabajo, he hecho unos 17 personajes. Me imagino que lo vas nutriendo, le vas poniendo cosas, pero no tienes una, digamos, una transmisión diaria. No, como es tan artesanal, claro. O sea, como yo sé que lo hago todo, es una cosa bien loca, porque para terminar un capítulo me meto casi un mes. Y además al final son 10 minutos, 12 minutos, no son capítulos. Sí, tu capítulo es tu canal, es tu idea y nadie lo puede tocar. Pero la gente en Cuba ve YouTube todo el tiempo, está pendiente. No, es muy caro. Es muy caro. No te puedes dar el lujo de estar mirando 10 minutos un video. Es difícil. Por un lado, está sucediendo una cosa, y es que en Cuba la distribución del paquete tiene una importancia vital. Cada semana los organizadores del paquete bajan de internet 1 terabyte de imágenes. Ya la relación que había hace 5 años con respecto a televisión consumidor ha variado mucho. Una vez hablé con Amaury y Amaury me dijo, el viejo mío decía, Amaury Pérez Vidal, le estoy diciendo, mamá, me decía, el viejo mío decía que el artista que no está en televisión no existe. Y le dije, Amaury, hoy en día, el artista que no esté en internet No existe. no existe. Ese sí no existe. ¿Qué sienten, por ejemplo, para los humoristas en Cuba? ¿Qué significa confrontar con el público de la Florida? ¿Cómo se ve eso? Hace 9, 10 años yo viví esa experiencia por primera vez y en aquel momento fue bastante traumático. Además, yo fui de los primeros artistas que se privilegió con el intercambio cultural. A mí me han pasado las cosas más locas en este país. Desde una persona que de pronto me ve y de la impresión se me tira a llorar en el hombro. Porque cuando a uno lo identifican con lo que de verdad es patria o de verdad es nación, eso es muy lindo. Eres parte de eso. Eres simbólico. Es como, tú dices, bueno, el Sun Sun es el paro nacional, pero cuando de pronto dicen, te miran y lo que les sale de la boca es Cuba. Eso es importante. Eso es lo más lindo que hay en el mundo, Apple. Me ha pasado en la Florida, me ha pasado en estados como Kentucky, me ha pasado en La Bodega. Esas son cosas que tú dices, coño, tiene sentido todo lo que yo he hecho. ¿Será que se sienten así, con ese nivel de sensibilidad cuando tú explicas esto? ¿Todos los humoristas o sientes que puede haber algún que otro humorista que de luego vea esto como una posibilidad de negocio y punto? Yo pienso que reencontrar más que tú a la gente, permitirle a la gente reencontrarse con su raíz, con quienes fueron. Yo siempre pienso una cosa, cuando la generación más grande de cubanos que hay en la Florida, que son los balseros, la época de
de los 90, se fue de Cuba, Sabadazo estaba en el aire. Para muchas personas en este país, Sabadazo fue lo único alegre que había en el país en el momento que se fueron y en el momento que arriesgaron sus vidas. Eso está metido en la médula espinal de esas personas. Y entonces cuando te ven y te dicen, coño, gracias porque ustedes eran el único bombillo que yo tenía en mi vida, tú empiezas a ver las cosas diferentes. O sea, obviamente la Florida te abre un espectro grande de posibilidades de negocio, de hacer más amplio tu trabajo. Pero es tan lindo ver cómo la gente descubre en ti lo mejor que fueron. Se descubre de alguna manera. Eso es a lo que yo me refiero cuando digo que eso es el país, la envoltura, lo que llevas en el corazón. Eso es lo que importa. ¿Tú crees que en un supuesto caso de una Cuba, digamos, diferente a esta Cuba que se ha vivido durante tantos años, los humoristas seguirían nutriéndose de esa realidad o algunos quedarían en el campo? Las realidades no son perfectas, nunca son perfectas. Hace poco tuve una discusión sobre el concepto felicidad. Y hay gente que me discute que sí, que hay personas que han alcanzado la felicidad. Y yo les he dicho pues que se suiciden, porque ya no hay más nada. O sea, si ya encontraste tu felicidad, se acabaron los objetivos en tu vida, se acabaron las luchas en tu vida, se acabaron los conflictos, se acabó todo. Ya encontraste la felicidad, muérete. La felicidad no existe. Lo que existe más cercano a la felicidad es que tú tengas todas las armas, posibilidades y caminos delante de ti para luchar por lo que tú piensas que es la felicidad. Ese es el momento más feliz que tiene el motor. Ese es el momento en que tú te sientes que rebosas de felicidad. De la misma manera pasa con la sociedad, con la vivencia de las personas. Las personas siempre van a estar en conflicto, las personas siempre van a estar en desacuerdo. Afortunadamente no vivimos en un mundo homogéneo y todos pensamos diferente. Y en esas diferencias y en el encuentro de esas diferencias están los nutrientes de los humoristas. ¿Te arrepientes de algo? Debe haber algo de lo que yo me arrepienta, pero no logro saber qué coño es. ¿Volverá a existir una segunda parte de la historia de Chivichana en el cine? No lo creo. No lo creo. Ya las necesidades que existían en aquel momento de dar a conocer a Leopoldo Fernández, de la necesidad que yo descubrí que tenía el público de confrontarse con una historia que ellos no conocían, eso ya pasó. Ya Cuba está en otro nivel, Cuba está en otra situación, ya las necesidades no son las mismas, la televisión no es la misma. No creo que haya nadie interesado, además de gente que pueda poner dinero y producirlo, que se interese por una cosa así. Y por otro lado, ya existe, por ejemplo, aquí en Miami, Ramón Fernández Larrea está haciendo un radial con eso, que me parece excelente. Los guiones he escuchado 2 o 3 y me parecen muy buenos. Y como que ya eso no tiene el mismo impacto que tuvo en otro momento. No creo que vuelva a salir. Yo sé que tú me dijiste que el público no existía, pero aquí tengo que hablarle al público. 2 cosas. La primera, advertí cuál es el tipo de gente despistado que hoy, por ejemplo, traía la etiqueta de la venta, el tag, price tag, como le dicen aquí,
en el saco y subiendo la escalera le dije, a ver, tienes la etiqueta ahí, te lo digo porque yo sé que tú eres medio... salgo con la etiqueta feliz. Con la etiqueta tranquilamente, porque no te importa eso. Exacto. Pero tengo que además decirle al público ese que está mirando este programa que Advertigo es una de las experiencias más fabulosas de mi vida, un pedazo de mi vida en que yo aprendí como un caballo en un año, que fue cuando lo tuve a él, a Laura de la U, a Luis Alberto García, a Néstor Jiménez, a Bárbaro Marín. Yo no puedo explicarlo. En fin. Bueno, creo que en definitiva ha sido una buena ocasión para encontrarnos y hablar un poco de cosas, que tú hablaras un poco, dieras un poco, escucharte. Yo quería escucharte mucho y siempre tengo en mente la posibilidad de volver a repetir ese espectáculo. O sea, a mí me da miedo contigo. Sí, porque tú eres un tipo tan impredecible, compadre. ¿Pero por qué? Sí, de verdad que sí. Yo siempre siento... No es... O sea, he tenido personas con las que me parece que estoy andando por un campo minado. No es tu caso. Tu caso es el del tipo que está subiendo la ladera a una montaña y no sabe lo que de pronto va a encontrar cuando llegue a la parte superior, que es lo que hay en el valle. Eso es lo que me pasa contigo, que no sé qué voy a descubrir de pronto con el siguiente paso. Y siempre me maravillo. Esa expectativa es un poco el recurso para tener este programa, para poder tenerte, para que la gente se interese, pero no hay nada más. Yo estoy completamente definido. Soy la persona que se le olvida el saco y en fin, estoy en otra historia. Cuando yo digo, Alberto Puyol, la expresión que más escucho es, ¿qué clase de loco? Músico, poeta, músico, poético y loco. Nos vemos próximamente. Gracias por acompañarnos. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Gracias, Ulises, por haber estado aquí. Y por invitarme. Te agradezco.